Padre, yo te doy gracias en esta mañana por la bendición de tu presencia, de tu espíritu en este lugar. Father, I give you thanks this morning for the blessing of your presence and your spirit in this place. Señor, te doy gracias por la unción y el fuego y el poder de tu Espíritu Santo en este lugar. Lord, I give you thanks for the anointing and the fire of your Holy Spirit in this place. Por la vida de cada uno de tus siervos, siervas y cada uno de tus hijos e hijas. For each one of your sons and daughters. Yo te alabo y te glorifico, Señor, porque tú siempre nos das la victoria. I praise you and glorify you because you always give us the victory. Y cuando el enemigo quiere venir a atacar o afectar nuestra vida, tú siempre nos das la salida. And when the enemy wants to attack or affect our lives, you always give us the way out. Y nos das, Señor, victoria absoluta, total y aplastante sobre toda adversidad del diablo. And you give us absolute and total victory over all adversities of the devil. En el nombre de Jesús de Nazaret. In the name of Jesus of Nazareth. Permite que podamos entender, Señor, el nivel de guerra espiritual que tenemos que librar en este tiempo profético. Allow us to understand the level of spiritual warfare that we need to deliver in this prophetic Y time. entender que tú vives para respaldar nuestra vida y no te quedaste en la tumba fría. And to understand that you live to support our lives and you did not stay in the cold burial. Padre, yo te glorifico y te alabo por Jesucristo, Señor nuestro. I glorify and praise you by Jesus Christ our Y Lord. te doy la honra y la gloria que tú te mereces, And I Señor. give you the honor and glory that you deserve, Lord. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Mientras estábamos ministrando ese día viernes, While we were ministering on that bajé de Friday, la plataforma I came down from the y platform. usted sabe que siempre se acercan gente y seguí ministrando por muchas personas más. And you know that many times people come to us and I Y fue continue ministering. impresionante la cantidad de mujeres And it was amazing the great number of women de todas las edades, of all ages. jóvenes, Young, menos jóvenes, less young, aún personas de edad, even elderly. que Dios les habló y le ministró a través de la palabra y el mensaje. That God spoke to them and ministered through the word and the message. Y usted no va a poder llegar a entender y a discernir And you will not be able to understand or discern la cantidad de mujeres que están siendo afectadas y molestadas por espíritus demoníacos. the great number of women that are being bothered by demonic spirits. Yo voy a hablar esto en los próximos días y vamos a hacer un movimiento fuerte de liberación. I'm going to be talking about this in the coming days and we're going to do a great movement of deliverance. Yo entendí que en ese momento, mientras estaba predicando la palabra I understood at that moment as I was preaching the word y lo que Dios me estaba mostrando acerca de ese nivel de confrontación, and what God was showing me about that level of confrontation, que lo que me había pasado a mí that what happened to me, fue como un ataque directo de esos vigilantes por el libro que había escrito. there was a direct attack from those vigilantes because of the book that I wrote. Y cuando confronté esa fortaleza espiritual, And when I confronted that spiritual stronghold, entonces ahí vino mi sanidad física también. then my physical healing came as well. Quiere decir que no todo lo físico que nos pasa es simplemente una casualidad, Which means that everything physical that happens to us is not simply a coincidence, sino que son ataques directamente del enemigo but are direct attacks from the enemy que nos afectan en nuestro cuerpo físicamente, that affect our body physically porque no pueden tocar ni nuestro espíritu ni pueden tocar nuestra alma. because they cannot touch our spirit or soul. Entonces, en ese momento entendí discernir por el Espíritu de Dios. So at that moment I understood and discerned by the Spirit of God, Y el Señor me mostró entonces ciertas profundidades acerca de lo que es la guerra tecnodimensional. and the Lord showed me certain depths about the techno-dimensional Si usted warfare. quiere saber esto, venga el próximo domingo que voy a predicar acerca de esto. If you want to know about this, come next Sunday. I'm going to preach about it. Hoy yo quiero hablar simplemente lo que estamos, en realidad, no sabemos día ni hora. Today I want to talk about something. In truth, we don't know the day or the hour. Y no podemos saber exactamente si eso aconteció en ese día, pero sí sabemos que un día Jesús resucitó. And we cannot know that exactly it happened in that certain day, but we know that Jesus resurrected. Sí sabemos que Jesús murió en la cruz por nosotros. We know that Christ died on the cross for us. Sí sabemos We know que la tumba no lo pudo retener. that the grave was not able to contain him. Y eso es más que suficiente. And that's more than enough Saber y entender que el Jesús, el Cristo que tú y yo adoramos, to know and understand that the Jesus that you and I worship no se quedó en la tumba fría.
did not stay in that cold grave. sino que tenemos evidencias más que notorias que Jesús está vivo hoy But we have more than notorious evidence that Jesus is alive today y que resucitó entre los muertos. and that he resurrected from the dead. Hay un texto bíblico muy claro que yo quiero mencionar en este momento, There is a clear scripture that I want to mention at this moment, y ese texto se encuentra en Apocalipsis capítulo 1 verso 18. and that scripture is in Revelation 1:18. El libro de Apocalipsis 1:18. The book of Revelation 1:18. Alguno que se fije allá en la computadora, por favor, porque aquí no me cambia. Y dice Apocalipsis 1:18, el que vivo. And he says, I am the one that lives. No dice el que voy a vivir, It doesn't say that I'm going to ni live, tampoco dice el que vivió. nor the one that lived. Dice el que vivo. It says, I am the one that lives Y el que y estuve muerto, and was dead. mas he aquí And behold, que vivo por los siglos de los siglos. I am alive forevermore. Yo quiero que todos repitamos en esta mañana este texto bíblico en voz bien alta. I want everyone to repeat this scripture in a loud voice. Dice el que vivo It says, I am the one that lives y estuve muerto, and was dead. mas he aquí que vivo And behold, por I los siglos de live los siglos. forevermore. O sea, la verdad central So the main truth del mensaje del evangelio de Jesucristo en pleno siglo XXI, of the message of Jesus, of the gospel of Jesus Christ in the 21st century, como lo fue a través de todos los siglos y a través de la historia de la iglesia. as it was throughout the ages and throughout the history of the church. La verdad central del evangelio de nuestro Cristo y nuestro Señor y Salvador The main truth of the gospel of our Christ and Lord and Savior es que el mensaje central del mensaje que tú y yo creemos y predicamos is that the main message, the message that you and I believe and preach, se basa en la resurrección de Cristo. is based in the resurrection of Christ. Fue un acontecimiento real, It was something that truly happened, un acontecimiento histórico, something that was historic, que la Biblia lo presenta como la esperanza de todo verdadero cristiano. that the Bible presents us the hope of every Christian, Garantía indudable y extraordinaria de la resurrección futura de todo fiel creyente en Cristo. a guarantee without doubt of the resurrection of Christ. Porque si Él resucitó, todos aquellos que mueren en Él también resucitarán. Because if he resurrected, then everyone that dies in him will also resurrect. No podemos negar la resurrección de Jesucristo. We cannot deny the resurrection of Jesus Christ. La gran pregunta que quiero formularte en este instante, The great question that I want to ask you at this moment, en la resurrección, in the resurrection, o si estás en vida y eres transformado en un abrir y cerrar de ojos. or whether you're in life and you're transformed in an opening and closing of your La eyes. pregunta es: ¿con quién te gustaría encontrarte primero The question is, who would you like to encounter first? cuando tú entres a la vida eterna? When you enter into eternal life, ¿Con quién realmente deberías o anhelarías o te gustaría encontrarte primero? who would you like to find first? ¿Y por qué hago esta pregunta? And why I ask that question? La Biblia dice en el verso que hemos leído, dice el que vivo. The Bible says in the scripture that we read, the one that lives. La palabra dice el que vivo en el original griego significa o zoe. In the original Greek, it's osue. Y cuando dice o zoe significa el viviente. And when it says osue, it means the living. Significa el viviente. It means the one that lives. Indudablemente que este es un término común en el Antiguo Testamento. Without a doubt, this is a common term in the Old Testament. En el original hebreo, en el Antiguo Testamento decía el Yahí. In the original Hebrew, in the Old Testament, it was El Y cada Jai. vez que el Nuevo Testamento habla acerca del Yahí en hebreo, And every time the New Testament speaks about El Jai in como el Hebrew, texto que menciona el libro de Josué capítulo 3 verso 10, as Joshua 3:10 mentions, se refiere al Dios viviente. it refers to the living God. O sea, ¿qué significa el que vivo? So what does it mean, I am the one that lives? El viviente. The living God. En Apocalipsis, In the book of Revelation, Josué 3:10, el Dios viviente. Joshua 3:10, the living God. Este verbo implica una vida continua permanente. This verb implies a continuous and permanent life. En Cristo hay vida original. In Christ there's an original life. Él no recibe vida de nadie, Él da vida. He does not receive life from anyone. He gives life. Porque Él mismo es la vida. Because he himself is life. O sea, en Cristo hay vida original. Which means in Christ there's original life. Que no proviene ni deriva de
de otra fuente o de otra persona o de otro sistema. That does not come from any other fountain, person, or system. Por eso que dice Juan 1:4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. That's why John 1:4 says, in him was the life, and the life was the light of men. O sea, dice claramente, o Zoe, el viviente. So it says clearly, also the living. Uno de los puntos que toqué en el mensaje que prediqué el viernes, One of the points that I touched in the message that I preached on que el Señor me Friday, mostró y lo vi muy claramente. that the Lord showed me and I saw it clearly. Cuando Dios el Padre establece sentencia, juicio y castigo por el pecado en el huerto del Edén. When God the Father establishes sentence, judgment, and punishment for the sin in the Garden of Eden, La Biblia dice que Dios determina juicio sobre la serpiente, the Bible says that God determines judgment over the serpent, determina juicio sobre la mujer, judgment over the woman, determina juicio sobre el propio hombre, determines judgment over man himself a consecuencia del pecado que se había originado en el Edén. as a consequence of the sin that originated in the Garden of Eden. Dios estaba a punto de expulsarlos del huerto del Edén, God was about to cast them out of the Garden of Eden. pero antes de sacarlo Dios le da una palabra But before taking them out, God gives them a word. y dice que por la simiente de la mujer, And it says that by the seed of the woman, por la línea genealógica de la mujer, by the genealogy of the woman, vendría el que aplastaría finalmente la cabeza de la serpiente antigua. would come the one that would trample on the head of the old serpent. Entonces dice que cuando Dios creó a la mujer, So it says that when God created the woman, en el capítulo 2 de Génesis, in chapter 2 of Genesis, Adán le puso nombre a su mujer. Adam gave his wife a name. Él le puso nombre a todos los animales. He named all the animals. Todo lo que Dios había creado, el hombre tenía el dominio, el poder de ponerle nombre. Everything that God created, man had dominion to put a name on Ahora it. Dios forma a la mujer y se la pone al hombre y se la coloca frente a él. Now God forms the woman and he places her before him. Entonces no le dijo Eva. So he didn't say Eve. Dice, esta será llamada a partir de esta hora varona. It says she will be called from now on woman. Por varona. Porque del varón fue tomada. Because she was taken from a man. Ahora, cuando estaba a punto de ser sacado del Edén, Now when they were about to be taken out of the Garden of dice Eden, que Adán le cambió el nombre de varona por Eva. it says that Adam changed her name to Eve. Y dice, serás Eva, And he said, you will be Eve. porque serás madre de vivientes. Because you will be the mother of the living. Cuando en ese instante Adán, When in that instance, Adam, como hombre y principio de la humanidad, as a man and as at the beginning of humanity, creada por Dios mismo, created by God himself, determina que ahora la mujer sería llamada Eva porque sería madre de viviente. determined that the woman would now be called Eve because she would be the mother of the living. Se activa algo en el mundo espiritual. Something is activated in the spiritual Y allí el world. Señor me mostró que allí comenzó la verdadera guerra espiritual de simientes y simientes. And that's where the Lord showed me that the true spiritual warfare began of seed and seed. De semillas contra semillas. Of seed against seed. Entonces Satanás escuchó lo que Adán dijo. So then Satan heard what Adam said, Es decir, él entendió which means he understood que la simiente que aplastaría la cabeza de él mismo that the seed that would trample his head sería a través de un ser viviente. would be through a living being. Entonces la matriz de Eva So the womb of Eve no podía ser simplemente algo que iba a reproducir humanos o seres o humanos o hombres, could not be simply something that would reproduce humans or men, sino que iba a producir vivientes. or it would produce, but that it would produce living. Y entonces Satanás entra en una guerra frontal. So then Satan enters into a warfare. Se activan los vigilantes, The vigilants are activated. ángeles caídos, Fallen angels. vigilantes que no habían guardado su posición original en la cual fueron asignados. Vigilants that did not keep their original position which they were ¿Y assigned. qué es lo que hacen estos vigilantes? And what is it that they do? Comienzan a contaminar el vientre y la matriz de todas las mujeres que pudieran contaminar. They begin to contaminate the womb of every woman that
that they could, para que no nacieran vivientes, sino simplemente mortales. so that living ones would not be born but simply mortal. O sea, era una guerra de muerte contra vida. Which means it was a warfare between death and life. Por eso Dios tuvo que destruir la raza humana, That's why God had to destroy the human para race. conservar el único viviente que en ese momento no estaba contaminado. To keep the only living one that at that moment was not contaminated. Y se llamaba Noé, And his name was Noah. por cuya línea vendría todos los de la demás 14 genealogías hasta llegar a Cristo. Through whose line would come the 14 genealogies until reaching Christ. Y Jesús vino de una genealogía que no había sido contaminada por la perversión y degradación de los vigilantes. And Jesus came from a genealogy that was not contaminated or perverted by the vigilance. Y entonces Jesús ahora nace, So then Jesus now is born, muere como un mortal, and he dies like a mortal, pero resucita como un viviente. but he resurrects as a living Entonces one. ese es el secreto de la vida, So that is the secret of life. el misterio más profundo de la palabra de Dios. The deepest mystery of the Word of God. Él tiene vida en sí mismo. He has life in himself. Otra cosa que Dios me ha estado mostrando allí en Guatemala, Something else that God was showing me in lo Guatemala, he escrito en el libro, pero lo vi mucho más claro, and I wrote it in the book, but I saw it clear, es que en much el more día clear, final Dios dice, en el tiempo final, no dañes el vino ni la uva. is that in the latter days God says, do not harm the wine Todo or va a the ser grape. dañado en el fin de los tiempos. Everything will be harmed in the end times. Y la tierra dejará de producir vegetación. And the earth will stop producing vegetation. Las abejas están muriendo por millones de millones y dentro de poco no habrá polinización en el mundo entero. The bees are dying by millions, and soon there would not be pollen in the entire world. A consecuencia que las abejas están siendo mortalmente destruidas por los sistemas de semillas transgénicas. As a consequence that the bees are being killed by transgenic seeds. Sin embargo, la Biblia dice, no dañes el aceite ni la uva. Yet the Bible says, do not harm the oil or the grape. Y una de las cosas que nos muestra científicamente y Dios nos revela bíblicamente And one of the things that God shows us, that He shows us and is demonstrated scientifically, es que la uva y la oliva, que es de ahí viene el aceite, is that the olive, and that's where oil comes from, and the grape, la oliva y la uva the olive and the grape no dependen de la polinización de las abejas, do not depend on the pollinizing of the bees, sino que la uva but the grape se poliniza a sí mismo that pollinizes itself y no depende de nada exterior. and does not depend of anything on the exterior. Wow, esto es algo impresionante. Usted quizá no lo está notando. This is something amazing, and perhaps you're not noticing. Pero la uva no se alimenta de polinización exteriores, But the grape is not fed from sino exterior que tiene en pollinizing. sí mismo la capacidad de polinizarse a sí misma. But it has in itself the ability to pollinize itself. Y la oliva And the olive, no se poliniza tampoco dependiendo de las abejas, also it does not depend of the bees, sino que la oliva, el fruto que luego produce el aceite, but the fruit that later produces the oil se poliniza por los vientos. is done through the winds. Por eso que cuando habla la Biblia acerca del Espíritu Santo, That's why when the Bible speaks about the Holy Spirit, dice que cuando Jesús estaba con sus discípulos, it says that when Jesus was with his disciples, sopló sobre ellos. he breathed on them. En put his otras breath on palabras, them, polonizó una unción que iba a ser notoria a partir de ese momento. which means he pollinized an anointing that would be notorious at that moment. Las olivas se polinizan a través de los vientos. The olives are pollinized through the winds. Y el aceite representa y es figura del Espíritu Santo. And the oil it represents the Holy Spirit. Por eso que en el día de Pentecostés vino un viento recio que llenaba la casa. That's why in the day of Pentecost a strong wind came and Porque filled el the house. producto final del aceite Because the final product of es the el oil resultado de la cosecha de olivas is the result of the harvest of olives. y estas se polinizan a través de vientos. And these are pollinized through the wind. Quiere decir entonces Which it means que si Jesús es la vid verdadera,
that if Jesus is the true Él no vine, depende de las cosas exteriores. he does not depend of the exterior No things. depende de lo que la gente haga o deje de hacer para Él. He does not depend of what people do or not do for him. Él es la vid verdadera. He is the true vine. Él tiene polinización a sí mismo. He pollinizes himself. Él tiene vida para subsistir y dar vida a otros. He has life for himself and to give Por life eso to que others. dice que todo pámpano que esté en mí, aleluya, tiene que llevar fruto. That's why it says that every branch that is in me has to Si give tú fruit. estás seguro que estás conectado a la vida verdadera, que es Jesús mismo, que tiene vida en sí, If you're sure that you're connected to the true vine that is Jesus Christ that has life in himself, entonces lo que Dios te está revelando de una forma clara then what God is revealing to you es clearly que si te separas de Él, tú te mueres y no sirves para nada. is that if separated from him, you die and you are Tú useless. necesitas estar conectado a la vid, You need to be connected to the vine. porque la vid no depende de sistemas y de fuerzas y de habilidades del hombre. Because the vine does not depend of systems or strength or the abilities of a man. La Biblia dice que Jesús es el verbo hecho carne. The Bible says that Jesus is the verb made Y flesh. cuando la Biblia dice verbo, implica una vida continua, permanente. And when the Bible speaks of verb, it implies a continuous Yo life. quiero que esto se le haga rema en su espíritu. I want this to become rema in your spirit. Entender que Cristo tiene vida original, To understand that Christ has original life, que es la vida verdadera, which is the true, he is the true vine. que es el viviente como Dios había creado a Adán y Eva para que no murieran. He is the living one as God had created Adam and Eve so that they would not die. Esto es muy importante. This is very important. Mira lo que dice, estuve muerto. Look at what it says, I was dead. La palabra estuve muerto viene una palabra en griego que es egeina o necros. The word I was dead in Greek is egeina O or sea, necros. Jesús dijo, literalmente llegó mi cuerpo físico a estar muerto. Which means Jesus said literally my body, physical body was dead. O sea, una referencia directa que él sí murió en la cruz, su cuerpo físico. So it is a direct reference that he died on the cross, his physical body. Fue crucificado. He was crucified. Como hombre, como cuerpo físico murió. As a man in his physical body, he died. Por eso dice, estuve muerto. That's why he said I was dead. O sea, una clara indicación de que aquel que apareció a Juan Which means that he who appeared to John en visión era Cristo mismo. in a vision was Christ himself. El que antes en cuerpo físico había muerto como Jesús. He who before in a physical body had died as Jesus. Pero ahora se le aparecía como el Cristo glorificado. But now he appeared as the Christ that was glorified. Y entonces allí llega realmente a dar una convicción en la vida de Juan. So then here comes a conviction in the life of John. Recuerde, primero dije, el que vivo, Remember I said I am the one that el que lives. estuve muerto, The one that was dead. pero aquí que vivo. But behold I live. La palabra vivo aquí es soed emi. The word to live here is soe eimi. Como le está diciendo a Juan y nos dice a nosotros por el Espíritu en este momento. As if he was saying to John and saying to us in the spirit at this moment. Cuando dice la palabra vivo en el original griego es soed eimi. The word live in the original Greek is soe eimi. O sea, lo que está diciendo, viviendo estoy aún todavía y seguiré viviendo siempre. And what it means is I am living now and I will continue living always. Lo que Jesús le estaba diciendo a Juan y te dice a ti, a ti, a ti y a mí, What Jesus was saying to John and he's saying to you and me. te está diciendo que Él tiene vida continua, He's saying that he has continuous life. vida que no termina, A life that never ends. una vida autoexistente en sí mismo. A life that exists in itself. La divinidad de Cristo, The divinity of Christ, como Juan lo está viendo, as John was seeing, es la garantía que todo creyente en Cristo tiene la vida eterna. is the guarantee that every believer in Christ has Si eternal tú te ves life. como un simple hombre, una simple mujer, estás realmente equivocado si has creído en Jesús. If you simply see yourself as a man or woman, you're completely wrong in the way that you have seen yourself in Christ. Cuando tú naciste de nuevo, When you were born again, reconociste a Jesucristo you recognize Jesus y Christ entiendes el lenguaje del reino and you understand the language of the y kingdom acepta los principios del reino. and you accept the principles of Tú the dejas de kingdom. ser un hombre y una mujer más en el planeta Tierra
You stop being a simple man or a simple woman on planet Earth para convertirte en un viviente. to become a living person. Porque el Señor de vida está dentro de ti Because the Lord of life is inside of you y te da vida en abundancia. and He gives you abundant life. Yo puedo entender más que nunca en este tiempo profético I can understand more than ever in this prophetic la time razón porque mucha gente, muchas iglesias y muchos cristianos alrededor del mundo que se llaman cristianos the reason why many people and many Christians and churches and Christians around the world no entienden los principios del reino. that call themselves Christian, they don't understand Tú the le hablas de principles of the kingdom. santidad y se te ríen en la cara. You speak of holiness and they laugh in your Tú le face. dices que no se mezclen y hagan las cosas que el mundo está haciendo y se te ríen en la cara. You tell them not to mix and do the things that the world is doing and they laugh in your Te dicen face. que eres fanático, They tell you that you're a que eres fanatic, demasiado radical, that you're too radical, que eres extremista, that you're an que extremist, te ha vuelto loco. that you have gone Tú le mad. hablas, trata de explicarle lo que es la vida en Dios, lo que es la verdadera pureza y santidad en Dios y no te entienden. You speak to them, you try to explain them the true pureness and holiness in God and they don't understand. Pero pastor, están en una iglesia. But pastor, they're in a church. Pastor, adoran y alaban, invocan el nombre de Jesús. Pastor, they worship and they call out the name of Jesus. También el diablo, los demonios creen y tiemblan. Also the devil and his demons, they believe and they Sin shake. embargo, con eso no significa que deje de ser demonio y espíritu inmundo. And that doesn't mean that they stop being demons and filthy spirits. Entonces, lo que nosotros debemos de discernir por el Espíritu de Dios, So what we must discern by the Spirit of el God, evangelio no es para discutirlo. the gospel is not to argue. La santidad no es para discutirla. Holiness is not to be argued. La pureza no es para discutirla. Pureness is not to be argued. El vivirla, el estilo de vida cristiana correctamente no es para discusión. To live as Christian life correctly is not an open discussion. Si la gente hace lo que la Biblia dice que no tiene que hacer, If people do what the Bible says that they should not be doing, y a la gente le interesa poco lo que Dios dice en la Biblia y hacen su propio evangelio, and people could care less what God says in the Bible and they do their own gospel, no trates de convencerlos. don't try to convince them. No trates de disuadirlos. Don't try to persuade them. No te amargues ni tengas carga en tu ser interior. Do not become bitter or be burdened inside. Lo que el Señor me está mostrando con todo esto What the Lord is showing me with all es que this yo no puedo hacer razonar a un simple hombre, a una simple mujer. is that I cannot make a simple man or simple woman reason. Puede estar sentado en una iglesia, en un templo. The person can be seated in a church, in a Puede temple, estar escuchando el mensaje que todos los demás escuchan. can be listening to the message that everyone else is listening Pero to. siempre en él o en ella no hay una verdadera claridad acerca de lo que es la vida Zoe, o sea, la vida del viviente. But always in him or her, there is no clarity in the Zoe life or the life of the believer. ¿Por qué yo te explico algo a ti y tú lo crees, lo aceptas y lo recibes inmediatamente? Why is it that I explain something to you, you believe it, accept it, and receive it immediately? Porque tienes la genética de viviente. Because you have the genetics of the living one. Tienes el ADN de viviente. You have the DNA of the living one. Y cuando tú eres un viviente, And when you are a living one, porque tienes vida dependiendo de la fuente de la vid, because you have a life that depends on the fountain of the vine, a ti no tienes problema para entender la vida cristiana. you have no problems to understand the Christian life. No hay que tratar de convencerte que no hagas esto, que no hagas esto, que no hagas esto. We don't need to convince you to not do this or that or the other. Tú estás dispuesto a creer la palabra y si la palabra de Dios lo dice, yo lo hago. You're willing to believe the word of God, and if the word of God says Si it, la then I palabra do de Dios it. lo dice, yo lo hago. If the word of God says it, then I do it. Punto y se acabó. Si Dios me dice en la Biblia, yo lo hago. Period. If God says it in the Bible, ¿Por qué I will do discutir it. con Dios? Why argue with God? ¿Por qué no creerle a Dios? Why not believe ¿Por God? qué decir que Dios no está, la verdad de su palabra no es verdad como tal? Why say that the truth in His word is not truth? Hermanos, la Biblia no es cualquier libro en la tierra. Brethren, the Bible is not just any book in the Es el earth. libro que Dios ha inspirado. It's the book that God inspired. Pedro habla muy claramente acerca de esto.
Peter speaks clearly about this. Y los santos hombres de Dios, siendo inspirados por Dios, escribieron lo que Dios le estaba dictando. And the holy men of God, inspired by God, they wrote what God was dictating. Si yo creo como los líderes religiosos que este es un libro de metáfora, estoy equivocado. If I believe as the religious leaders that this is a book of metaphors, then I am wrong. Si yo creo que Adán y Eva, como lo dice el líder principal de la religión más grande del mundo, que es una metáfora, está terriblemente equivocado. If I believe as the main leader of a huge religion that Adam and Eve is a metaphor, then he is greatly wrong. Entonces, si él niega que Adán y Eva fueran un hecho real y que fue una metáfora, una fábula, So if he denies that Adam and Eve they were real and he says that they're simply a metaphor, entonces la gran pregunta, ¿usted qué cree? ¿Cristo murió en la cruz del Calvario por una metáfora de un hombre que nunca cometió pecado porque nunca existió? so then Christ died on the cross for a metaphor of a man that never sinned because he never existed, ¿Por algo que no existió nunca? for something that never existed, ¿Por un pecado que fue una metáfora? for a sin that was a metaphor, ¿Que fue un invento de los seres humanos? that was an invention of human beings? No, Jesús murió en la cruz No, Jesus died on the cross para resolver el problema del pecado. to resolve the problem of sin. Porque Adán y Eva eran vivientes Because Adam and Eve, they were y living el ones. pecado los convirtió en simples mortales humanos. And sin transformed them in simply mortals, Pero humans. Jesús But Jesus vino y se manifestó como viviente en la tierra. came and manifested himself as a living one on the earth. Resucitó como viviente de los muertos. He resurrected as the living one from La the dead. divinidad de Cristo es mi garantía. The divinity of Christ is my guarantee. Tengo vida eterna. I have eternal Y life. cuando yo tengo el viviente dentro de mí que me ha hecho viviente, And when I have the living one inside of me that made me a living one, no importa lo que la gente diga afuera. it doesn't matter what people say outside. Les voy a decir, no usen el Facebook para discutir posiciones de principios bíblicos. Let me tell you, do not use Facebook to argue biblical principles. No hagan del Facebook un gallinero de picoteo continuamente. Do not make Facebook a chicken. Usen el Facebook para predicar la palabra, Use Facebook to preach the word. para abrir los ojos de lo que Dios dice en la Biblia. To open the eyes to what God says in the Bible. No usen como un conventillero de paloma el Facebook discutiendo principios. Si el otro no cree lo que tú crees, es problema de él, pero no problema tuyo. Do not use Facebook to argue principles. If the other one doesn't believe what you believe, then that's his problem. Es asunto de tu vida, de tu relación con Dios. It's about your life and your relationship with God. Yo creo que hay cosas que el cristiano tiene que hacer, punto y se acabó, no lo hago. I believe that there are things that Christians should not do, and point, period, I will not do it. No puede discutir con gente que no son vivientes. You cannot argue with people that are not living. Yo no sé si usted está entendiendo el mensaje en este momento. I don't know if you're understanding the message. La divinidad de Cristo es mi garantía. The life of God, of Christ is my Tú y yo guarantee. tenemos vida eterna. You and I have eternal life. La palabra vida eterna vivo es Emi. The word for eternal life is Eimi. Eimi. Yo soy. I am. Implica existencia. Implies existence. Continua. Continuous existence. Y esto contrasta notablemente con Egenomén. And this contrasts with ehenomen. La palabra Egenomén, estuve. The word ehenomen, it was I was. Llegué a estar muerto. I was dead. Sentí la experiencia de todo mortal. I felt the experience of every mortal. Pero no pudo ser retenido. But he was not retained. Porque él tenía la genética de viviente y no la genética de mortal. Because he had the genetics of the living one and not of the mortals. Hay una revelación de poder tan grande en esto There is such a great revelation of power in que this yo tengo que saber el nivel de poder, autoridad que emana en mi vida. that I need to know the level of power and authority that flows in my life. Porque los vigilantes serán destruidos. Because the vigilance will be destroyed. Porque los espíritus inmundos y demonios serán destruidos. Because the filthy spirits and demons will be Porque destroyed. para ellos no hay esperanza ni salvación en ningún área. Because there's no hope or salvation for them in any Pero area. tú y yo somos vivientes. But you and I were living ones. Dice algo extraordinario. It says something extraordinary. Ya voy a ir terminando, pero por los siglos de los siglos. I am concluding forevermore. Y la palabra por los siglos de los siglos es una palabra como una palabra compuesta en griego. And this word forevermore is composed in Greek. Eis, tous, aionas, tanon, aionon.
Eis tous aionas ton aionon. Dice, para los siglos For the ages de los of siglos. the ages. Y por lo tanto lo que Dios quiere decir con esto, o lo que el Señor quiere decir con esto, para siempre. And what the Lord wants to say with this is forever. No hay límites. There is no limitation. Alguno de tiempo el derecho de que Cristo, aleluya, esté en gloria, en poder y en autoridad. That gives the right that Christ is in glory and authority. No hay límites alguno al tiempo y al derecho de Cristo, a la gloria y el imperio. There is no limitation to the rights of Christ and glory. La resurrección de Jesús, diga conmigo, es un poder. The resurrection of Jesus is a power. Vamos, diga el que está a su lado, aunque le dañe el oído, no le va a dañar. Diga, Jesucristo Tell the person next to you, Jesus Christ es el viviente, He is the living one. el que tiene vida en sí mismo. The one that has life in himself. Y nosotros nos convertimos en vivientes porque recibimos de Él para ser vivientes. And we become living ones because we Digan receive esta from mañana, him. la resurrección de Jesús es un poder. Say this morning, the resurrection of Jesus is a power. Vamos, que lo oiga el infierno, los demonios y todo. La resurrección de Jesús es un poder. Let hell hear it and the demons. The resurrection of Jesus is a power. Es el corazón del mensaje cristiano. It is the heart of the Christian message. Es un hecho creíble It's a believable act porque produjo un movimiento con mensaje. because it produced a movement with message. No importa las religiones, hablan de sus líderes, de sus dioses y están muertos. It doesn't matter what religion they speak about their gods and leaders and they are all dead. La resurrección garantiza nuestra propia vida y nuestra propia resurrección. The resurrection guarantees our own life and our own resurrection in Poder Christ. para ser el corazón del mensaje cristiano. Power to be the heart of the Christian message. Pablo lo presenta como la fe, como la verdad central o la creencia central de la fe cristiana. Paul presents it as the main truth of the faith of the Christian faith. Cristo murió por nuestros pecados, Christ died for our sins. fue sepultado, He was buried, pero resucitó al tercer día conforme las escrituras. but he resurrected on the third day according to the scriptures. Iglesia, sin resurrección no hay esperanza. Church, without resurrection there is no hope. Si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra esperanza. If Christ would not have resurrected, then our hope would have been useless. Pérdida de tiempo sería nuestros mensajes y nuestra predicación. A waste of time would have been our messages and preaching. Vana sería nuestra fe. Useless would have been our faith. Aún estaríamos viviendo en pecado y en transgresión. We would still be in sin and transgression. Los que durmieron en Cristo, Those that slept in Christ, entonces no tendrían nunca esperanza. then they would never have hope. El centro de la defensa teológica de la resurrección, The center of the theological defense of resurrection, por medio de la resurrección de Cristo, through the resurrection of Christ, claramente lo describe 1 Corintios 15. is clearly described in 1 Corinthians chapter 15. Pablo prueba la seguridad de nuestra resurrección Paul tests the security of our resurrection. para aquellos que negaban la resurrección del cuerpo. He proves it for those that deny the resurrection of La the body. siembra y el fruto ilustran la resurrección. The sowing and the fruit illustrate the resurrection. La transformación que experimentarán los que estén vivos en el último día. Aleluya, maravilloso también el producto de la resurrección. The transformation that will experience those that are alive in the last days. ¿Quiénes pudieron notar que la muerte de Cristo era algo diferente? Who was able to notice that the death of Christ was something different? Los que ministraban en el templo. Those that minister in the temple. El velo se rasgó de arriba abajo. The veil was broken from top to Los bottom. que escucharon y experimentaron el terremoto, un hecho público Those that experienced the earthquake, a que public afectó act toda la región cuando Jesús moría en la cruz. that affected the entire region when Jesus died on the cross. La resurrección de las personas muertas que aparecieron a muchos en la ciudad cuando Jesús se levantó de entre los muertos. The resurrection of the dead that appeared to many on the city. Testimonio del centurión romano y sus soldados. The testimony of the Roman centurion. El sellamiento de la tumba. The sealing of the grave. La guardia especial que estaba cuidando la tumba. The special guard that was placed to guard the grave. El comportamiento de las mujeres The behavior of the women con temor y gran gozo.
with fear and great joy. Después caen a sus pies. And then later they fall at his El feet. soborno de los guardias. What they did to the guards. How Ellos le they gave them avisaron a la money. autoridad de que Jesús había salido de la tumba. They told the authorities that Jesus Porque had walked quedaron out the grave dormidos y la piedra se removió. because they fell asleep and the stone was removed. Los sobornaron para intentar cambiar la historia de la realidad de la resurrección. They gave them money to try to change the story and the reality of the Y resurrection. dice que ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. And it says that they took the money and they did as they were told. Pero hay algo extraordinario. But there is something Hay algo extraordinary. poderoso. There is something Los powerful. eventos antes mencionados y anunciados en forma progresiva que le estoy indicando The events that were before mentioned in a progressive manner as I am solo pueden indicating, encajar en un hecho real que no puede ser negado. they can only be in an actual fact that cannot be denied. En un hecho histórico In a historical que lo hace fact creíble. that makes it credible. Tal como las palabras que el ángel dijo. Just as the words that the angel said. No está aquí. He is not here. No está aquí. He is not here. Diga, no estuvo en la tumba. Say he was not in Mejor the dicho, grave. no se quedó en la tumba. Better said, he did not stay in the No grave. está aquí, le dijo el ángel. He is not here, said the angel. No está aquí. He is not here. El que buscáis ha resucitado. The one that you seek has resurrected. Iglesia, hay un poder de movimiento en la verdad de su resurrección. Church, there is a power of movement in the truth of resurrection. El movimiento apostólico de la iglesia primitiva And the apostolic movement of the first church tenía el mensaje de la resurrección como la verdad central y como el elemento central de sus mensajes y predicaciones. they had the message of resurrection as the main truth of their preaching. La resurrección nos da autoridad para testificar. Resurrection gives us authority to testify. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel Be it known to all of you and all the people of Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, that by the name of Jesus Christ of a Nazareth, quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, who you crucified and God raised from the dead, por él este hombre está hoy en vuestra presencia. by him this man is now before your presence. Y dice más, a fin de conocerle And it says more, to know him y el poder de resurrección and the power of his y resurrection la participación de sus padecimientos, and to participate in his sufferings, llegando a ser semejante a él en su muerte, to be like him in his death, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. if in any way would reach the resurrection among the dead. O sea, esto es lo que quiero que usted entienda en este día maravilloso. What I want you to understand in this amazing day, Pablo no solamente deseaba llegar a conocer el poder que hizo posible la resurrección de Cristo, Paul not only desired to reach to know the power that exists in the resurrection of Christ, sino que anhelaba el mismo que ese poder que actuó en Jesús actuara también en él. but he desired that the same power that moved in Jesus would also be in him. O sea, se necesita el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos. Which means you need the same power that resurrected Jesus from Escuche, the se dead. necesita el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos Is needed the same power that resurrected Jesus from the dead para resucitar a un pecador muerto en sus pecados to resurrect a sinner dead in his sins y crearlo y hacerlo un viviente y darle la imagen divina. and transform him into a living one and give him the divine image. Y yo alabo y glorifico al Señor And I praise and glorify porque the el Lord poder que actuó en él es el poder que actúa en nosotros. because the power that worked in him is the power that works in us. Y esto es maravilloso. And this is amazing. Resurrección de entre los muertos. Resurrection from the Y dead. Pablo aseguraba que participaría de la resurrección de los justos. And Paul assured that he would participate of the resurrection of the righteous. Yo quiero que tú entiendas en esta mañana que el poder que de la resurrección garantiza también tú y mi resurrección. I want you to know this morning that the power of the resurrection also guarantees yours and my Y si resurrection. estamos vivos aún para ese tiempo, transformados gloriosamente. And if we are still alive in that time, then we will be completely La filosofía y el transformed. humanismo presentan la resurrección como un mito, Philosophy and humanism, they present resurrection as a myth, como una metáfora. as a metaphor. Enfatiza que no fue real. It emphasizes that it was not real. La Biblia enseña todo lo contrario. The Bible teaches the contrary. Fue real. It was real. Las razones ya le hemos mencionado antes. We mentioned the reasons before. Y una de las cosas interesantes, And one of the interesting things, la muerte de Cristo estableció tres certidumbres poderosas.
The death of Christ established three powerful certainties. Nuestro destino es seguro. Our destiny is secure. Dígale que está a su lado. Tell the person next to you. Tóquele un poco así el hombro. Tap him in the Y shoulder. dile, ¿tú sabes que tu destino es seguro? And tell him, do you know that your destiny is sure? Díceselo, ¿tú sabes que tu destino es seguro? Did you know that your destiny is certain? Porque Él resucitó. Because he resurrected. Segundo, Second, la muerte death es un enemigo que ha sido vencido. is an enemy that was defeated. ¿Dónde está muerte tu aguijón o sepulcro tu victoria? Where is death? Where is burial? Your victory. Dile, la muerte es un enemigo vencido. Say death is an enemy that was defeated. Tercero, hay un poder disponible para nosotros para compartir esa noticia con otros. Third, there is a power available to us to share those news with others. Entonces lo que estamos diciendo So then what we're saying que su resurrección is that his resurrection es figura y garantía de la resurrección de todos los justos. is a figure and guarantee of the resurrection of all the righteous. Escuche, porque si creemos que Jesús murió Because if we believe that Jesus died y resucitó, and resurrected, así también traerá Dios con él a los que durmieron con Jesús. the same way God will bring with him those that slept with Jesus. Solo por la virtud de sus sufrimientos, Only by the virtue of his suffering, muerte y resurrección de Cristo, death and resurrection of Christ, tú y yo podemos y hemos sido liberados de la culpabilidad del pecado, you and I can be and have been delivered from the guilt of sin, de la condenación de la ley, from the condemnation of the law, del castigo de la transgresión. from the punishment of the transgression. La fe es lo único que Dios espera para ser justificado. Faith is the only thing that God expects to be justified. Y la fe incluye no solo la creencia, sino la confianza. And faith not only includes belief but also trust. Entonces, en resumida cuenta, So in conclusion, yo creo, I believe, diga, yo creo, say I believe, dígalo, I believe, diga, yo creo say I believe de que la resurrección de Cristo that the resurrection of fue un Christ hecho real. was a real fact. Los líderes religiosos intentaron desacreditarlo y no pudieron. The religious leaders, they tried to make people disbelieve, but they were not able. Hoy también hay muchos religiosos críticos y seculares, Today there are also many religious that are critics and they're worldly, de todo tipo de personas, of every type of people, que tratan de desacreditar que Jesús resucitó. that try to make others disbelieve that Jesus resurrected. Pero no podrán acallar lo que la Biblia pide que se proclame con urgencia. But they will not be able to silence what the Bible says that needs to be proclaimed with La urgency. resurrección de Cristo The resurrection of Christ es real, is real, es glorioso, is glorious, es milagroso, is miraculous, es la garantía de nuestra esperanza de victoria sobre la muerte is the guarantee of our hope of victory over death. y es la resurrección nuestra. And it's our resurrection. Ahora te pregunto, ¿estás listo para compartir este mensaje a todos aquellos que no conocen al Señor? Now I ask you, are you ready to share this message to everyone that does not ¿Está know the Lord? dispuesto para compartir este mensaje con todos aquellos que no le han conocido aún? Are you willing to share this message with everyone that does not know him Mira, yet? hay algo tremendo. There's something La hermana amazing. Nancy, Sister Nancy, mientras testificaba hoy, él she dijo testified. algo She said something. donde alcanzó también su victoria, ¿no? That Dios she- trabaja de diferentes formas, de diferentes maneras. God works in different ways. No estoy diciendo que Dios siempre trabaje de la misma manera. I'm not saying that God always works the same way. Ahora, yo lo que quiero decir esto, What I want to say is this. cuando tú pierdes temor a la muerte, When you lose fear of death, cuando a ti se te hace el rema when it becomes rema to you, de Isoe, Isteisoe, Él tiene vida a sí mismo. he has life in himself. No depende de nadie, He does not depend on anyone, ni de sistemas, nor systems, ni ideologías, nor ideologies, filosofías, nor philosophies, planes. plans. No, Dios tiene vida. God has life. Jesús Jesus tiene vida. has life. Él tiene vida en sí, He has life in himself porque Él es la vida. because he is the life. Porque Él es la vida. Because he is the life. No tengo por qué tener temor a la muerte.
then I have no reason to fear death, porque Él es la vida. because He is life. Ay, que te va a pasar esto. No, Oh, this is going to happen to you. No, yo sé en quién he creído. I know who I believed. Ya sea que el Señor permita o te lleve antes, Whether the Lord allows it o or seas takes you parte de los before, que son arrebatados y transformados en vida. or whether you're part of those that are going the rapture, are transformed Si in tú has life. sabido creer en Jesús, If you have known how to believe in Jesus, nada te podrá separar, nothing will separate you from ni Him, lo alto, nor the height, ni lo bajo, nor the lower, ni lo presente, nor the present, ni lo futuro, nor the future, ni principados, no ni principalities, potestades, nor powers, ni la muerte, nor death, ni la muerte, nor death, ni la muerte. nor death. Nada te separará de Él, Nothing will separate you porque from tú eres Him, viviente, because you're living, tú eres viviente. you're alive. Espíritu vivificado, A spirit that it was revived, alma libre y conectada con Dios, a soul that is free and connected with God, y el milagro final, and the final miracle que Él adaptará nuestro cuerpo that He will adapt our body para ser semejante al de Él, to be like Him, tal como Él resucitó, just as He tal resurrected, como tiene vida. just as He has life. Sin mí nada podéis hacer. Without me, you will not be able to do Aleluya. anything. Sin mí nada podéis hacer. You're not able. You will not be able to do anything No without me. intentes tener vida si te desprendes de Jesús. Do not try to have life if you let go of Jesus. Ahora, ¿cómo saber que tú eres un viviente? Termino ya esto, sí. How to know that you're alive, that ¿Cómo you're tú living? sabes que eres un viviente? How do you know that you're alive, that you're living? ¿Cómo sabes? How do you know? ¿Cómo sabes que eres un viviente? How do you know that you're alive in Cuando Him? a ti no se te esté presionando en lo que tienes que hacer en tu vida espiritual. When you don't need to be pressured on what you need to do on your spiritual life. Tienes que orar You need to pray. y tienes que orar. And you need to pray. Ay, qué guerra. Convencer a gente que tiene que orar. Oh, to convince people that they need to pray. Al viviente no hay que convencerlo. El viviente sabe que tiene que hacerlo. Those that are alive in Him, you don't need to convince them. They know that they have to do it. Tienes que ser puro. Tienes que ser puro. You need to be pure. No tienes que ir allá, no tienes que ir allá, no tienes que hacer esto, no tienes que hacer esto. You don't need to go there or there or there or do this or do that. Al viviente tú no tienes que estar diciendo The one that is alive in Him, you don't que hay need to tell lugares him que no tiene que ir porque a Dios no le agrada. that there are places that they should not go because it's not pleasing to God. Y que no tiene que hablar lo que Dios no quiere que hable. And that should not talk what God doesn't Y want no them tiene to que talk. pensar lo que Dios no quiere que pienses. And should not be thinking what God doesn't want you to be thinking. Anhelo con todo mi corazón que usted sienta el rema del Espíritu de Dios dentro de su vida. I desire with all my heart that you receive the rema of God Los in your vivientes life. no le preguntan a Dios el porqué de las cosas. The ones that are alive in Him do not ask God the No why. le cuestionan a Dios. They don't question God. No hacen razonamiento con su mente. They don't reason with their minds. ¿Sabe que hay gente que está en la iglesia, puede estar toda una vida Do you know that there are people that they can be an entire life in church y siempre están razonando and they're always reasoning y siempre están cuestionando and they're always questioning y siempre están inseguros de sí mismos? and they're always insecure of themselves? No saben ellos mismos lo que son. They don't know who they are. El viviente, The one that is alive in el que Him. está conectado a la vid verdadera, The one that is connected to the true vine. el que recibe vida The one that receives life del que es la fuente de vida. from He who is the fountain of life. Yo no me puedo desprender de Jesús un segundo, I cannot let go of Jesus for 1 second. porque en el momento que yo me desprenda de Jesús, Because the moment that I let go of Jesus, la muerte puede destruirme para siempre. death can destroy me forever. ¿Te está entendiendo lo que estoy diciendo? Are you understanding what I'm saying? Usted no puede. Yo dije, Señor, ayúdanos a ser cada vez mejor y más parecido a ti. I said, Lord, help us to each time be more and more like you, better and more like you. Cuando tú tienes y esto se te llega a ser rema y revelación dentro de tu espíritu, When this becomes rema and it's a revelation in your spirit, tu forma de ser va a cambiar, your way of being will change. tu carácter va a cambiar, Your character will change. tus actitudes van a cambiar, Your attitudes will change. tu forma de hablar va a cambiar. Your way of talking will Aún lo change. que tú miras, Even the va a things that you cambiar. look at will change. la resurrección de Jesús The resurrection of Jesus es mucho más poderosa que lo que mucha gente cree.
is much more powerful than what many No people solo believe. saber que Jesús resucitó, Not simply know that Jesus resurrected, sino que Jesús but that Jesus, es lo único que yo necesito He is the only one that I need para tener vida eterna. to have eternal life. Ponte de pie, Stand on your feet. ponte de pie. Stand on your feet. Amigo, amiga, Friend, yo no sé si alguna persona por primera vez en esta mañana I don't know if there's anyone here for the first time que todavía nunca ha reconocido ni ha creído en el Cristo que murió, Jesús que murió en la cruz, that has not yet recognized or believed in the Christ that died and resurrected, y que no ha creído todavía en el Jesús que resucitó entre los muertos. and that has not yet believed in the Jesus that resurrected from the dead. Este es un tiempo especial para que lo hagas. This is a special time for you to do this. Amigo, amiga, joven, anciano, no importa la edad que tengas. Friend, youth, elderly, doesn't matter how old you are. Si todavía tú no has reconocido a Jesús como la fuente de vida eterna If you have not yet recognized Jesus as the fountain of y eternal deseas life, hacerlo, and you desire to do so, no me tienes que decir nada, yo no te voy a preguntar nada. you don't need to tell me anything. I'm not going to ask Solo you anything. permíteme que ore por ti a Dios. Simply allow me to pray ¿Qué tienes for que you. hacer? What do you have to do? Sencillamente levanta tu mano Simply lift up your hand y dame la oportunidad de orar por ti en este momento. and give me the opportunity to Si pray for todavía you. nunca has reconocido a Jesús, If you have never recognized nunca le has Jesus, aceptado a Él como tu Salvador eterno, you have never dame accepted la Him as your oportunidad para que Savior. ore por ti al Señor. Si no lo has hecho, levanta tu mano bien alta. Give me the opportunity to pray for Ahora, you. Lift up si your hand. todos los que estamos aquí ya hemos aceptado a Jesús, Now, if everyone that is here has already accepted Jesus, yo quiero que tú tengas una plena seguridad I want you to be fully certain en saber, in knowing, en saber, in knowing, en saber in knowing claramente clearly de que tú eres un viviente that you are alive in y Him no un simple mortal. and not a simple mortal. Si no estás seguro, If you're not certain, si no lo has vivido o no lo estás viviendo, if you have not lived it or you're not living it, levanta tu mano y dile: Señor, yo necesito lift up your recibir hand el conocimiento de lo que es ser un viviente. and say, Lord, I need to receive the knowledge of what it is to be alive in you. ¿Qué es lo que Satanás quiso para destruir la línea de los vivientes? What is it that Satan did to destroy the line of the living? Escuche, hermano, cómo Satanás logró destruir mucha gente y sigue destruyendo mucha gente. How did Satan accomplish to destroy many people and continues to destroy many Cómo people? quiso desviar y destruir lo que es todo lo que es la raza humana How did he want to sidetrack and destroy everything that has to do with the human race? a través de la contaminación. Escuche, a través de la contaminación, Through contamination. a través de la contaminación. Through Y contamination. cómo logró Satanás a través de todos sus sistemas de estrategias espirituales And how did Satan accomplish through all his system of spiritual hacer que strategies todos esos seres y entidades de ángeles caídos make it so that all those beings and spiritual entities, fallen angels y vigilantes espirituales and spiritual vigilance contaminaran a la gente contaminate the people? a través de la mezcla, How did he do it? Through a través de la mezcla. through mixture. Diga conmigo, a través de la mezcla. Say through mixture. Tócale el hombro a tu hermano y a tu hermana y dile: Tap your ¿tú brother or entiendes sister lo in que the es mezclar shoulder algo? and ask him, do you understand what it is to mix Tú something? puedes mezclar muchas cosas, pero no puedes mezclar la vida cristiana. You can mix many things, but not No the puedes Christian mezclar life. la palabra. You cannot mix the No word. puedes mezclar la santidad. You cannot mix No puedes holiness. mezclar la pureza. You cannot mix No puedes pureness. mezclar los frutos del Espíritu. You cannot mix the fruit of the Spirit. Dile en esta hora: yo renuncio Say in this hour, I a renounce todo espíritu de mezcla de Babilonia. to every spirit of mixture of Babylon. Yo renuncio I renounce a todo espíritu de mezcla to every spirit of mixture de obra diabólica y ancestral. of diabolic work and Di ancestral conmigo: work. yo renuncio Say, I renounce a toda contaminación, to all contamination, a toda mezcla. to all mixture. Nada del mundo puede mezclar mi vida. Nothing from the world can mix my life. Ninguna corriente de contaminación me puede afectar en esta vida. No stream of contamination can affect me in my Dile: life. soy libre en esta mañana Say, I am free this morning de toda contaminación, of all de toda contamination, mezcla que quiere dañar mi vida, of all mixture that wants to mi harm relación my con life, Dios. my relationship with God. Pastor, ahora ahí, en el nombre de Jesús,
In the name of Jesus. Levante sus manos. Lift up your hands. Levante sus manos. Lift up your hands. Yo quiero que usted haga una proclama delante de Dios de todo su corazón. I want you to proclaim before God with all your heart. Dile, Señor, no seré movido por nada ni por nadie. Say, Lord, I will not be moved by anything or anyone. Ninguna contaminación exterior puede dañar mi vida. Dígalo. No exterior contamination is able to harm my Ninguna life. mezcla del mundo y los deseos del mundo me pueden tocar. No mixture or desires from the world can touch me. Porque tengo vida Because I have life del que tiene vida en sí mismo, Jesús. of he who has life in himself. Porque en Él Jesus. está la vida. Because in him is life. Y si yo estoy en Él, tengo vida. And if I am in him, then I have Vida life. abundante. Abundant life. Vida eterna. Eternal life. Vida sin límites. Life without limitations. Vida sin límites. Life without limitations. Tengo vida. I have life. Tengo vida. I have life. En este momento, At this moment, nada me puede contaminar. nothing can contaminate Nada me me. puede dañar. Nothing can harm me. Soy libre de la mezcla. I am free from mixture. Soy libre de la mezcla. I am free from all mixture. En el nombre de Jesús de Nazaret. In the name of Jesus of En el nombre de Nazareth. Jesús. In the name of Yo Jesus. recibo milagros en esta mañana. I receive miracles this morning. Yo recibo milagro en esta mañana. I receive miracles this Yo morning. recibo el toque de Dios en esta mañana. I receive the touch of God Yo this soy morning. ministrado por el Espíritu de Dios en esta mañana. I am ministered by the Spirit of God Soy this morning. tocado por el Espíritu de Dios en esta mañana. I am touched by the Spirit of El God this poder de morning. Dios me está ministrando en esta mañana de una forma poderosa. The power of God is ministering me this morning. Soy libre, Señor, de toda obra de maldad. I am free, Lord, from every work of Y evil. yo declaro que soy un viviente And I declare that I am alive para in Him permanecer en tu presencia para siempre. to remain in your presence forever. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Recibo ahora en esta mañana. I receive now this Recibo morning. milagro, recibo sanidad, recibo liberación. I receive miracle, healing, and deliverance. En el nombre de Jesús de Nazaret. In the name of Jesus of Yo te doy Nazareth. gracias, Señor. I give you thanks, Yo me Lord. declaro en victoria. I declare myself El saber victorious. que no te quedaste en la tumba. In knowing that you did not stay in Y the estás grave. moviéndote a través de tu Espíritu Santo en este momento, en este lugar. And you're moving through your Holy Spirit En in el this nombre de place. Jesús. In the name of Yo Jesus. declaro bendición sobre cada uno de ustedes. I declare blessing over each Yo one of declaro you. bendición sobre ustedes, sobre vuestras vidas. I declare blessings over you Declaro and your bendición life. sobre vuestros hogares. I declare blessings over your Declaro bendición homes. sobre vuestras casas, sobre vuestras familias. I declare blessings over your houses, your Declaro family. bendición sobre vuestro trabajo, vuestra economía. I declare blessings over your jobs, your Declaro la economy. bendición de Dios sobre vuestros trabajos, sobre vuestros negocios y empresas en el nombre de I Jesús. declare the blessings of God over your jobs, your Sean bendecidos businesses. con toda bendición del cielo. Be blessed with every blessing En from el nombre de heaven. Jesús de Nazaret. In the name of Jesus of Te doy gracias, Nazareth. Señor.